14. El láser. 2:30, 1:30 en Canarias. La atención del fin de semana está especialmente puesta en Aragón, en el incendio de la comarca de Cinco Villas. El fuego ha quemado más de 15.000 hectáreas y sigue avanzando sin control. De hecho, la proximidad de las llamas ha obligado a desalojar a más de 1.000 vecinos. Hora 14. El láser. Este es el balance provisional del segundo incendio más grande en esa comunidad autónoma. En directo desde la comarca de Cinco Villas, en Zaragoza, está Ana Martínez Lacilla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ana es nuestra compañera, es parte del equipo especial de la emisora de Aragón desplegado en la zona. Los esfuerzos para extinguir el fuego, Ana, han conseguido aplacar las llamas para que no alcancen algunas zonas urbanas, pero el incendio continúa fuera de control. ¿Cuál es la previsión para las próximas horas? Aquí, el resto del día, el viento volverá a ser protagonista. Por la mañana será del sur, cálido y seco, y por la tarde cambiará. Por eso, los municipios del flanco izquierdo de la comarca están preavisados. Son los municipios de Castiliscar, Urries, Navardún y Sos del Rey Católico. Un aviso que informan únicamente supone un intercambio de información con los ayuntamientos. Pero, como decía el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, tras el último CECOPI celebrado esta mañana, las condiciones meteorológicas no están ayudando. Hoy nos encontramos de nuevo con unas condiciones del tiempo bastante complejas. El viento va a ir en todas las direcciones porque durante la mañana va a ser un viento sur bastante intenso y cálido y seco, que es lo peor que nos podemos encontrar, y luego durante el día, sobre todo por la tarde, va a empezar a rolar otra vez a norte. Por el momento en la zona se mantiene un importante despliegue de medios con más de 450 efectivos terrestres de todas las administraciones y varias comunidades autónomas, al que se suman alrededor de 22 medios aéreos. Nuestros compañeros, lo decíamos, de Aragón están ahora mismo en la zona del incendio en el Polideportivo Municipal de Ejea de los Caballeros. Allí han pasado la noche unos 50 de los más de 1.000 vecinos que siguen durmiendo fuera de sus hogares. Alba Francés. Hola, buenas tardes. Cerca de 60 personas han pasado aquí la noche tras abandonar sus casas el pasado miércoles. El fuego no da tregua en Cinco Villas y el viento sigue complicando las labores de control de este incendio. En el Polideportivo Municipal de Ejea de los Caballeros, vecinos y profesionales siguen muy de cerca cada actualización. Solo desean volver a sus casas. En estos momentos muy triste, muy angustiada y mucha tristeza de ver a la gente cómo corría. A mí se me puso una angustia que no puedo con mi alma. El monte no se limpia, los cortafuegos no se limpian y así estamos. Estábamos comiendo y sonó el móvil con la alarma y tuvimos que marchar con lo puesto. Muchísima preocupación, pero bueno, a ver, todavía estamos preocupados. Llevamos ya 2 noches acá esperando a ver para poder regresar a casa, pero gracias a Dios nos han atendido muy bien. En estos momentos termina el turno de comida, una paella multitudinaria aunque sin sabor festivo. Es su nueva realidad desde el pasado miércoles y no hay previsión, al menos en este sábado, de que puedan regresar a sus casas. En directo desde Aragón, Ana y Alba, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y de Aragón nos vamos a Castilla-La Mancha, pendientes también de otro incendio forestal en Guadalajara que tampoco se ha conseguido controlar. De hecho, las llamas han quemado en La Mierla, zona del Sierra, más de 5.000 hectáreas. Nos vamos a Castilla-La Mancha. José Carlos Rejas. En torno a 300 efectivos y medio centenar de medios siguen trabajando en la zona con cortafuegos, quemas controladas y descargas de agua para contener el avance de las llamas y proteger sobre todo los 12 municipios evacuados en la Sierra Norte de Guadalajara. El último de ellos, Monasterio, esta misma mañana. Y además una pedanía de Cogolludo, Veguilla, de la que sus vecinos se han marchado también por decisión propia. María Isabel es vecina de Zarzuela de Jadraque, acogida en el albergue de Cruz Roja instalado en Humanes. Estamos bien, nos tratan bien y todo bien, a ver. No nos queda otra. Nuestro pueblo lo único que es que tiene mucho humo y pavesas. Incendio con flancos todavía activos, complicado por el terreno que dificulta incluso el acceso a los medios aéreos y por las rachas de viento que soplan en la zona y que lo hacen imprevisible. Pendientes, por tanto, del tiempo, porque hoy 8 comunidades autónomas están en riesgo extremo por incendio forestal. Son Aragón, Andalucía, Murcia, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Cataluña, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Atención, por tanto, al tiempo en estas regiones porque las temperaturas alcanzarán en ciertas zonas los 40 grados. Meteoróloga Nuria Seró. El mediodía es cuando las condiciones meteorológicas son peores para el riesgo de incendios, ya que el viento va arreciando, las temperaturas suben y la humedad baja. Hoy el riesgo de incendios es extremo en buena parte del centro, sur peninsular y también
este. El viento irá arreciando a lo largo de las próximas horas de componente suroeste, sobre todo en el centro peninsular, en Guadalajara, irá perdiendo intensidad, sobre todo por la noche. Sin embargo, en Zaragoza, en el Valle del Ebro, irá ganando intensidad el viento de componente noroeste, el cierzo, y de hecho aún seguirá dejando alguna racha fuerte a lo largo de la noche. Hora 14. Y hoy se cumplen 6 meses del trágico accidente de tren en Adamuz. 6 meses han transcurrido desde aquel 18 de enero de 2026. A las 6:10 de esa tarde, el tren Albia 2384 salió de Madrid, Puerta de Atocha, con destino a Huelva. Y tan solo media hora después, a las 7:20, el tren Irio 6189 desde Málaga puso rumbo a Madrid. Una hora después, a las 7:43 de la tarde, en la línea de velocidad Madrid-Sevilla, a la altura de Adamuz, en Córdoba, los 3 últimos coches del tren Irio descarrilan, invadiendo la vía contraria. Tan solo 9 segundos después, el tren del Albia llega por ese carril. Así fue la secuencia del accidente que mató a 46 personas y dejó más de 150 heridos. 6 meses después, son muchas las preguntas que aún quedan en el aire. ¿Por qué no se detectó que había una rotura de carril en esa zona? ¿Qué es lo que falló para que el protocolo de emergencia tardara tanto en llegar hasta el Albia y atender a las víctimas? Preguntas que se hacen sobre todo los familiares de las víctimas y también los supervivientes. Nuestra compañera de Radio Huelva, Sara Castro, ha podido hablar con algunos de esos supervivientes. Nosotros íbamos en el vagón número 3. De repente un topetazo, un golpe muy fuerte, confusión, oscuridad, temor, miedo, terror. Un golpe, temor, miedo. Han pasado 6 meses desde aquella noche fría del 18 de enero en Adamuz, una tragedia que dejó 46 fallecidos, 28 de ellos de la provincia de Huelva. Medio año después, las heridas siguen cicatrizando desde aquella noche. Elena viajaba en el primer vagón del Albia, el que recibió el mayor impacto del descarrilamiento. Aún continúa en rehabilitación y asegura que su vida cambió para siempre. Ha sido un infierno, de hecho lo sigue siendo. Mi vida se resume en ir a médicos, en ir al fisio y en ir al psicólogo. Desde ese día es que no tengo una vida normal y ya en el futuro no la voy a tener, no por nada, sino porque voy a tener limitaciones ya el resto de mi vida. María José viajaba en el vagón 3. Ella sufrió heridas leves, pero 6 meses después admite que el accidente ha cambiado su forma de afrontar cada viaje. Las secuelas tú no te vas dando cuenta hasta que van pasando el tiempo, las ves siempre detrás, porque bueno, ahora cada vez que me monto en un coche o voy en un coche, sobre todo cuando hago trayectos más largos y salgo de mi entorno de seguridad, pues la verdad que voy un poco en tensión. 6 meses después, mientras los días pasan, los supervivientes continúan sus vidas con el recuerdo de aquel 18 de enero. Uno de los pasajeros que viajaba en el Albia es Mario Samper. Él fue uno de los supervivientes que salió del tren en busca de ayuda, de aquel tren Albia. Desde aquel trágico accidente prácticamente se ha convertido en la voz de las víctimas, en su portavoz. 6 meses después, Saray González, el foco continúa puesto en aquel protocolo de atención y de cómo se tardó en socorrer a las víctimas. Quedan muchas cosas por hacer, así resume Mario Samper las carencias que a su juicio todavía persisten tras el accidente de Adamuz, carencias que asegura que hacen que la situación no solo no haya cambiado, sino que teme incluso que la tragedia pueda volver a repetirse. Bueno, nosotros tenemos una gran inquietud a este respecto porque unido a nuestro dolor que tenemos por nuestro propio accidente, pensar que cientos de miles de criaturas están viajando ahora mismo en el ferrocarril en las mismas condiciones que lo hacíamos nosotros y que efectivamente puede volver a ocurrir. Además, estamos escuchando voces, pues como digo, no solo de investigadores, sino de propio sector ferroviario que alertan sobre estas circunstancias. Samper cuestiona la versión de Adif, que sostiene que no es posible implantar sistemas para detectar las roturas en los carriles. Me remito a los informes de la Guardia Civil y esto que dice Adif, pues no es verdad. En el sistema ferroviario se puede implementar con absoluta normalidad, lo tiene Francia, lo tiene Inglaterra, lo tienen muchos países. Y anuncia que las víctimas quieren emprender nuevas acciones judiciales para investigar la respuesta de los servicios de emergencia. Nosotros queremos abrir una nueva causa independiente a esta, donde se dilucide exactamente qué es lo que ocurrió, porque seguramente muchas personas vieron perjudicada su salud por la tardanza de los medios. 6 meses después de esta tragedia, las víctimas insisten en que todavía hay demasiados interrogantes sobre lo ocurrido.
Hoy también, 18 de julio, se cumplen 90 años del golpe de Estado que provocó una guerra civil en España. Fue el 18 de julio de 1936 cuando la sublevación militar se extendió aquí a la península. Y casi un siglo después, muchas familias siguen sin poder cerrar las heridas abiertas, porque aún no han podido recuperar los restos de sus familiares. El gobierno estima que quedan unas 10.000 exhumaciones de personas enterradas en las más de 6.000 fosas que hay en España. Sin embargo, una de las principales asociaciones para la memoria histórica asegura que faltan muchas coordenadas para completar ese mapa y reclaman además medidas como ese banco de ADN para poder identificar a sus antepasados que prometió el Ejecutivo cuando se aprobó hace ya 4 años la Ley de Memoria Democrática. Belu Jiménez. Son fosas como las que trata de encontrar Purificación. Una noche les llevaron a 8 kilómetros de mi pueblo, Valdecaballeros, Badajoz, y allí a los 6 les asesinaron. Desde el 2010 su familia sigue buscándole, aunque sin éxito. No los hemos encontrado. Mi padre toda la vida, está diciendo que daría la mitad de lo que le quedaba de vida por encontrar los restos de su padre. Casualmente hoy hace un año que falleció mi padre. Desde el Ministerio fijan hoy en menos de 11.000 las personas que aún quedan por exhumar de los cuerpos que se encuentran en fosas en condiciones recuperables. Francisco Echevarría es antropólogo forense y asesor del Ministerio en materia de memoria histórica. Siempre dijimos que podían ser en torno a 20.000. Y sabiendo que desde el año 19 a la actualidad se han recuperado más de 8.000 cuerpos, pues nos pueden estar quedando una cifra aproximadamente en torno a 10 o 11.000. Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se quejan de que faltan fosas en el mapa que ha elaborado el Ministerio. Emilio Silva es su presidente. No vamos a saber nunca cuántas hay. Eso debe ir por delante. Te digo yo que en ese mapa faltan cosas. Pues ahora mismo la fosa que están buscando mis compañeros eso no está en ningún mapa de fosas, ni estaba en el auto de Garzón. Reclaman además que las verificaciones de ADN están llegando tarde. El fin de esto es dar identidad a esas personas desaparecidas, ¿no? Entonces todavía no está puesto en marcha un banco de ADN del que la Ley de Memoria Democrática de octubre del año 2022 habla en tiempo presente, pasado casi 4 años y ese banco no Aunque existe. Desde el Ministerio confirman que este banco está ya listo y pendiente de ser aprobado de manera inminente en el Consejo de Ministros. A partir de las 6 de la tarde podrán escuchar aquí en la SER el podcast La Historia en Ruta, con ese formato de road movie conducido por David Botello y Esther Sánchez, donde van a repasar los antecedentes que desembocaron en la conspiración militar que dio paso a la Guerra Civil. Por lo demás, de la política en España, el Partido Popular ha entrado casi oficialmente ya en campaña para las elecciones municipales y autonómicas del próximo año, en mayo de 2027. Hoy el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado a los alcaldes de las capitales con los que aspira a teñir de nuevo el mapa de azul popular. Siguiendo ese acto ha estado nuestro compañero Fernando Becerra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El acto coincide con una semana judicial intensa, complicada para el gobierno con la condena al hermano del presidente y las tramas que aún se están investigando. Feijóo se presenta como un político limpio, dice él, a diferencia de Sánchez, al que le rodea la corrupción política y familiar. Casos de corrupción que sostiene el líder del PP han llevado al país a una situación límite y frente a los que solo cabe una salida, un cambio de gobierno. Alberto Núñez Feijóo pide elecciones que sentencien definitivamente a Pedro Sánchez. El sanchismo ya ha sido condenado en todas sus formas de corrupción y las urnas serán también su sentencia. Que no os quepa duda, España hará justicia y a cada uno le impondrá la pena o la confianza. Feijóo encabezaba esta mañana en Santiago esa presentación de los candidatos a las elecciones municipales del próximo año. Se muestra convencido de que esa cita será el inicio de su camino hacia la Moncloa. Núñez Feijóo les pide a los suyos salir a ganar en cada ayuntamiento. No renunciemos a dejar al PSOE a cero porque se lo merece. No aceptamos que haya ciudades imposibles. No aceptamos candidatos que salgan a maquillar un resultado. Salimos a ganar y volveremos a ganar. Y hoy nos comprometemos todos juntos. El presidente del PP exige a sus candidatos decencia, servicio público y ambición para desalojar de las alcaldías, ha dicho en clave futbolística, a los que mañana no quieren que gane la selección. No se ha referido, eso sí, Feijóo ni a la amnistía ni al procés, y eso que los populares llegaron a convocar hasta 5 grandes manifestaciones para salir a la calle a protestar contra la medida de gracia, pero ahora mutis por el foro.
Y no es casualidad, porque el fallo del TJUE de esta semana del Tribunal Europeo avalando la amnistía deja con muy pocos argumentos a Génova. A quien sí que ha cargado de argumentos es a los líderes independentistas que reclaman su inmediata aplicación. En Junts, partido liderado por Puigdemont, aseguran que el regreso de su líder fugado es inminente. Radio Barcelona, Gemma Alegrí. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha avisado que Carles Puigdemont volverá a Cataluña a pesar de que haya jueces que no quieran aplicarle la ley de amnistía. El presidente Puigdemont volverá a Cataluña, pase lo que pase, volverá a Cataluña. Para el partido de Puigdemont, el aval de la justicia europea a la ley es una victoria para Cataluña y para el independentismo, además de un gran paso para la democracia, dicen. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea representa una gran victoria rotunda en todos los sentidos. Una victoria para Cataluña, para el independentismo y una victoria de Junts per Catalunya. Turull también ha alentado a los suyos a ganar la confianza de la ciudadanía después de los resultados de las últimas encuestas de intención de voto que pronostican un importante descenso de Junts. El secretario general del partido ha aprovechado esta mañana su intervención en el Consejo General para criticar la inversión del Estado en Cataluña. Llegan las segundas rebajas a la colección de baño en El Corte Inglés, con hasta un 40% de descuento. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de un verano inolvidable. Bikinis, bañadores y en una gran variedad de marcas. Las segundas rebajas en la colección de baño en El Corte Inglés. Hasta el 22 de julio en tienda web y app. Hora 14. En Oriente Próximo, la tregua que firmaron hace unas semanas Washington y Teherán parece hoy en día un espejismo casi. 8º día consecutivo de enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán. Lucía Hernández. Se trata del 8º día en el que Estados Unidos se jacta de estar debilitando al ejército iraní y, sin embargo, han estado debilitando sobre todo a la población civil. Esta noche Estados Unidos ha matado al menos a 6 personas de 2 familias diferentes y han dejado a unas 10.000 personas sin agua en 20 pueblos del sur del país. Hoy un oficial del ejército iraní ha dicho en una entrevista que la política de negociación con Estados Unidos se ha acabado. Desde esta noche Irán ha comenzado a atacar las bases militares estadounidenses de países vecinos como Kuwait o Bahrein y les avisa de que si apoyan a Estados Unidos se tienen que preparar para una respuesta contundente. Aprovechando el tumulto en el Golfo, Israel continúa atacando y masacrando a la población civil en el Líbano y en Gaza. Así que nos vamos en este punto a la redacción de informativos de la SER. Lorena Carramolino, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Sohaib. Un ataque israelí deja 7 muertos y 22 heridos en la Franja de Gaza. Desde Tel Aviv han anunciado además nuevos planes para ocupar territorios palestinos después de controlar más del 60% de la Franja de Gaza. Informa desde Jerusalén, Nuria Garrido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El bombardeo aéreo israelí ocurrió ayer por la tarde mientras asistían a un funeral para despedir a otra persona que Israel también había matado en el centro de la Franja de Gaza. Ese ataque mató a 8 palestinos y dejó a más de 20 heridos, según informó el hospital Al-Auda. Pero es que este sábado hay otros 3 muertos más, según acaba de informar Al Jazeera, por nuevos ataques de Israel. Gaza ha quedado eclipsada por la guerra en Irán, pero lo que estamos viendo es que Israel está incrementando sus ataques, pese a que supuestamente sigue en vigor un alto el fuego declarado el pasado mes de octubre. Además, el gobierno de Netanyahu acaba de aprobar también nuevos fondos para seguir financiando los asentamientos israelíes en Cisjordania y para seguir dando poder a los colonos. Y mientras el mundo mira a Oriente Próximo con la guerra que iniciaron Trump y Netanyahu, en Estados Unidos, la policía antiinmigrantes que desplegó el presidente Trump continúa descontrolada. 10 asesinatos cometidos por los agentes antiinmigración de Trump, según han denunciado los propios demócratas. Así lo decía el senador demócrata Chris Murphy. Solo 2 de esos asesinatos han ocurrido en las últimas 2 semanas. El ICE vuelve a estar en el foco de la polémica mientras el mundo miraba para otro lado, pendientes de esa guerra que se desataba en Oriente. Pablo Seguí, buenas tardes. Buenas tardes, Sohaib. Al menos 17 tiroteos perpetrados por el ICE se han cometido en controles de tráfico. Tan polémicos, de hecho, han sido, Pablo, esas actuaciones que el propio Departamento de Seguridad de Estados Unidos, del que depende este cuerpo, suspendió los controles. Pero bastó un mensaje de Trump en redes sociales para revocar la decisión. La revocación de Trump deja al descubierto un debate dentro de su administración, no sobre el fondo, sino sobre las formas. Algunos responsables defendían reducir las detenciones más visibles para evitar el desgaste político, pero Trump ha optado por la línea más dura. Plantean que no hay que poner ningún impedimento, como ha sido haber anunciado
que temporalmente se suspendían las detenciones de vehículos. Mariano Ernst es investigador del CIDOB en Barcelona. Intentan detener coches que miran a distancia y si les parece que viajan inmigrantes, gente que no es blanca, los detienen. Lo que ocurre es que hacen unos operativos muy intimidatorios donde en muchos casos la gente entra en pánico, intenta volver atrás, o bien sea porque son indocumentados, o bien sea como ha ocurrido con ciudadanos de los Estados Unidos que ya tienen documentación, que simplemente entran en pánico ante ese despliegue militar. Ocurre, además, que no hay imágenes para sostener la versión del ICE cuando acusan a los asesinados de intentar darse la fuga o de atentar contra la vida de los agentes. Así ha sido en los 2 últimos incidentes con muertos. En ninguno llevaban una cámara frontal. Todo esto, Pablo, obedece a la manía persecutoria de Trump hacia los inmigrantes. Su política está haciendo que los agentes se empleen más a fondo con actuaciones que acaban matando incluso a sus propios ciudadanos. Trump llegó al poder bajo la promesa de deportar a 1 millón de personas al año, lo que supone cerca de 3.000 detenciones diarias. Según el New York Times, actualmente se están llevando a cabo 2.000 detenciones al día, más del doble que la media de 2025. Desde la Casa Blanca apenas se limitan las actuaciones del ICE. Elisa Bray, doctora en Sociología de la Inmigración por la Universidad Complutense, explica que la policía antiinmigrantes está presionada para que sigan elevando las cifras. Unos objetivos más difíciles de cumplir y esta idea reforzada de que el extranjero es una amenaza para la seguridad nacional, obviamente las personas que forman parte del ICE y apretarán el gatillo con más facilidad, ¿no? Durante este mandato, la administración Trump ha acelerado la contratación de agentes. El ICE suma ya más de 22.000 efectivos, a los que forma en apenas 45 días. Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. Porque la familia puede ser refugio y conflicto al mismo tiempo. Y porque seguimos llamando vejez a una etapa que cada vez se parece menos a lo que era. Cadena SER presenta El bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea. Del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra. Con Wyoming, Ana Belén, Mariola Urrea, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncín, Jesús Ruiz Mantilla y Manuel Delgado, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es. Y para las 100 primeras inscripciones, excursión guiada a las Bardenas Reales. Con Gobierno de Navarra, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela. Hola, voy a recoger a los niños a música. Pásate tú por el súper del Corte Inglés a hacer la compra. Trae aceite, que está el bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra hojiblanca, el nuestro, el que nos gusta, por solo 4,59 euros el litro. Y también champú, que no queda. Y hay un 50% en la segunda unidad en H&S, Pantene, All Spice. ¡Aprovechamos! Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Y hablamos ahora de Internet, de redes sociales y cómo estamos conectados prácticamente todo el día. Si hace 15 años estar conectado se veía como algo un tanto apetecible, hoy el estar desconectado, es decir, offline, se ha convertido en casi un lujo que muy pocos se pueden permitir. El trabajo, el consumo y nuestra vida íntima, todo pasa por las redes. Beatriz Carmona. Si hace unos años estar conectado a las últimas tecnologías era sinónimo de libertad, hoy se considera un símbolo de decadencia estar tanto tiempo online. Recupera tu MP3, tu antigua cámara e incluso tu primer móvil. 2026 va a ser el año analógico. La gente está harta de la tecnología, pero la desconexión digital es todavía un privilegio al que la mayoría de la gente no puede acceder de forma fácil. Gente que tiene que combinar varios trabajos, que no puede cogerse vacaciones. Juan Evaristo Valls es profesor de Antropología Filosófica en la Universidad Complutense de Madrid. Yo creo que hay realmente un desafío social y político. Según un informe publicado este año por Endenred, más del 80% de los profesionales atiende a llamadas o mensajes de su trabajo fuera de su jornada laboral. La propia cultura de la empresa. Ana Belén Muñoz es profesora del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Una cultura que propicie esa hiperconectividad, que no respete los descansos y también otro factor relevante, la precariedad laboral, ¿no? Sostener una presencia digital en la vida contemporánea es necesario para la mayor parte de la población y es excepcional quien puede realmente desaparecer. Una buena cultura de la empresa de desconexión laboral propiciaría que esos trabajadores emergieran. Iniciativas como la de un año analógico son consecuencia de un creciente rechazo de la población a la hiperconectividad. De una relación con las redes sociales diferente, centrada más en ser un lugar al que acceder cuando es necesario y no como una imposición que domina nuestro tiempo.
De lo que seguro no vamos a desconectar este fin de semana es del Mundial de Fútbol y de esa final histórica mañana entre España y Argentina. Un Mundial que, por cierto, ha dejado en evidencia el esfuerzo de la FIFA por exprimir al máximo la rentabilidad de cada minuto que se juega. La final, de hecho, de este domingo será al más puro estilo de intermedio de la Super Bowl, con una gran actuación en directo y, claro, con un contenido publicitario cargado. Hasta $800.000 han llegado a pagar las marcas por unos segundos de televisión. Pablo Anzola. ¿Qué tal? Sí, la FIFA espera duplicar sus ingresos por derechos publicitarios en este Mundial y lo cierto es que no es casualidad. Pausa, así que viene la pausa de hidratación. Primero por estos parones que ha convertido en obligatorios por primera vez y que en la práctica han servido para abrir más de 800 nuevas ventanas publicitarias a lo largo de todo el torneo. Espacios millonarios que hasta ahora no existían. En Estados Unidos, por ejemplo, anuncios como estos de solo 30 segundos están valorados en casi $800.000 para esta final. La FIFA en este mundial pues está introduciendo elementos que le permiten generar más recursos. Ángel Barajas es presidente de la Sociedad Española de la Economía del Deporte. Elementos perfectamente diseñados como ampliar hasta 30 minutos el tiempo del descanso, donde la FIFA va a contar con un macro espectáculo al más puro estilo Super Bowl. Los expertos, de hecho, hablan ya de una americanización del fútbol que resulta extremadamente rentable. Un 15% más prevé ganar la organización solo por los derechos televisivos. Este mundial triplicará, según su presupuesto, los ingresos del de hace 4 años. Pues bueno, ya va tocando, nos vamos al Mundial a poco más de 24 horas de esa ansiada final. Mundial 2026, Cadena SER. Cristina Soto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Así es, día previo a la gran final del Mundial que enfrentará España y Argentina. Antón Meana, buenas tardes. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. Aquí casi las 9 de la mañana en New Jersey y dentro de 2 horas entrena la selección española, pendientes de Lamine Yamal y de Pedro Porro, que afortunadamente ayer trabajaron sin molestias. Van a estar con el grupo hoy y, como digo, último entrenamiento de la selección. Mañana se esperan aproximadamente 50.000 argentinos en New Jersey. Esperemos que se escuche a los 9.000 españoles. Gracias, Antón. Desde las 9 pueden seguir toda la previa de la final en un larguero especial desde Nueva York con Manu Carreño. Y hoy, a partir de las 11 de la noche, Francia e Inglaterra se disputarán el tercer y cuarto puesto en el Miami Stadium tras quedarse fuera de la final. El seleccionador Deschamps, que quiere el tercer puesto. Sin duda, este partido a jugar va bien para Inglaterra, para nosotros, pero es la Copa del Mundo que hay como objetivo el tercer puesto y vamos a hacer todo para llegar a este último objetivo. Y fuera del Mundial, en Fórmula 1, en los libres 3, el más rápido ha sido el líder del Mundial, Kimi Antonelli, a las 4 la clasificación y desde las 3, carrusel deportivo con la 14ª etapa del Tour de Francia. Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER. Y hoy nos vamos con un aniversario bastante especial. Nuestra cadena hermana, los 40 principales, cumple hoy nada menos que 60 años. Sara Fernández. Toda gran historia tiene una gran canción, y en los 40 ese primer número 1 fue Monday Monday de The Mamas and the Papas. 60 años de historia de los 40 principales. The Beatles contra Rolling. Hey Jude, don't make it bad. De movida madrileña. Y de éxitos internacionales. Y como en cada gran celebración, en los 40 tienen preparada una programación especial para festejarlo por todo lo alto con el gran Tony Aguilar como maestro de ceremonias. Hemos recuperado el gran musical y mañana tenemos un especial con un montón de estrellas de esta casa. José Antonio Avellán, Juanma Ortega, Fernandisco, Fran Blanco, Asira Fernández. Un montón de invitados especiales desde las 9 de la mañana, tanto en los 40 como en los 40 Classic. 60 años de éxitos y de temas que nos acompañarán para toda la vida. Que dice la canción que 20 años no son nada, pero 60 sí. Y como nos recuerdan en los 40... Sería terrible vivir sin música. Por muchos años que pasen, la música no puede faltar en nuestra vida. Pues así nos vamos, pero recordamos el tiempo porque, atención, la EMET acaba de anunciar una próxima ola de calor. Lorena Carramolino. Muy buenas tardes, Ojai. Comenzará el próximo martes, se prolongará hasta el jueves y precaución porque podremos alcanzar los 42 grados y los 45 en Andalucía y Murcia.
Pues así nos vamos, se quedan ya con Carrusel Deportivo y el Tour de Francia. Más hora 14 mañana. Que pasen un feliz sábado. Hora 14, en la SER.